Y soy yo. A ver. Hello. La verdad es la segunda vez que estoy grabando esto porque me olvidé de sacar esta miniatura. Cuando estaba reaccionando con 40 segundos por ahí, voy a rever prácticamente. Me llamó la atención este video porque, bueno, llegué a ver varios videos de competitivo en League of Legends o Apex de gente Corea y leer muchas sus historias y lo muy objetivo que son. No se van a hacer 1000 misiones secundarias como los japoneses, digámosle. Eso no me quería decir. Les resumo 3 minutos en 1 minuto aquí. 3 minutos había grabado y no te voy a acelerar. Millones de dólares en contratos, una vida llena de lujos y caprichos. Esto es lo que cualquier persona Sean ordinaria millonarios desea que esta gente. ya que solo Sí. el 1% de toda la población tiene esta oportunidad. Pero esto Por eso pienso que es mejor ser como, no sé, top 20% que top 1%, porque ese top 1% requiere una vida. Prefiero ser lo suficientemente bueno en alguna área y no ir a full, porque si no no hay gasto. consta de su salud mental con constantes ataques de ansiedad, frustración y miedo al fracaso. Esto formando El parte de fracaso la es cultura para ya todos los conocida países. en este país, porque no olvidemos que estamos en Corea. Corea. Sacó mucho de... quizás Japón evadió esto por tener anime, ¿eh? La mayoría de las personas estaban pasando por una época bastante complicada. Esto provocado por la situación posguerra dentro del país, que lo dejó Esto parece capital de Latinoamérica hoy en día. una época bastante complicada. Esto provocado por la situación posguerra dentro del país, que lo dejó devastado tanto económica como socialmente. No todo era muy tecnológico. Si tenías suerte, podías tener una radio y nada de que TikTok, ni que YouTube. El día a día era muy diferente a lo que hoy imaginamos. La mayoría de las personas vivían en zonas rurales, trabajando en la agricultura y formando parte de familias grandes, tradicionales y muy estrictas. Y ojo con esto, que nos lo llevaremos hasta la actualidad. A pesar de eso, también sabían divertirse. Tenían sus propias formas de entretenimiento, aunque no existieran hasta los videojuegos. Que hubieran juegos. Al cine, paseaban por los parques, se organizaban festivales locales o simplemente jugaban en la calle. Vaya, lo que deberíamos hacer todos en vez de estar dándole para arriba al TikTok. Pero eso no duraría para siempre. Algo grande estaba por venir. Una subcultura silenciosa se acercaba. Una que no solo cambiaría su manera de divertirse, sino también su forma de competir, vivir y triunfar. Y así fue como comenzó la llegada de los videojuegos. Llegamos a los 80s y 90s, donde Corea, después de una crisis económica en 1997, tomó una decisión que cambiaría todo. El gobierno decidió invertir de forma masiva en infraestructura tecnológica como parte de su recuperación económica. Esto permitió al país tener una de las redes de internet más rápidas. El gobierno, que el gobierno se meta y haga una base, lo único que necesitaba prácticamente del mundo. Y con eso llegaron los famosos PC Banks. Y si eres de LATAM como yo, eran los cibers o cafés de internet. Bufiadotes, hijo de la... Aunque estos lugares solo estaban pensados para jugar, no tenían computadoras, tenían acá de las que se armaba el jampo. Eran equipos buenos, con conexión rápida y a precios accesibles, lo que hizo que fueran un punto de reunión para toda una generación. Esto fue clave para que, sin que nadie se lo propusiera, la forma en la que los coreanos jugaban empezara a cambiar. Ya no se trataba solo de divertirse. La forma en la que los coreanos jugaban empezar a cambiar. Ya no se trataba solo de divertirse. Había competencia, había rivalidad y poco a poco empezaba a nacer el espíritu competitivo. En estos cafés era común ver a grupos de amigos enfrentándose en juegos de estrategia o shooters locales. O sea, hay muchísimo en historia japonesa, no historia japonesa, historia coreana, así que se juntan en el ciber o algo, demasiado, Vamos al ciber prácticamente, siempre empiezan. What the fuck, sí que. Luego, bueno, hay ciertas historias chinas también que más o menos replican eso, pero. Toda historia moderna más o menos tiene algún ciber todavía. A pesar de que se extinguió prácticamente en Latinoamérica, siento. Los cibers, ¿sabes?
y los mejores jugadores empezaban a ser conocidos en sus barrios. Algunos incluso iban a los PC Banks no solo a jugar, sino a ver jugar a los mejores, casi como si fueran celebridades de su zona. Como si me encuentro al Wopaganga. Mejores, casi como es una pavesa. celebridades de su zona. Como si me encuentro al Wopaganga. Así, sin que nadie lo planeara, se estaba construyendo una cultura gamer comunitaria, donde sí, pueden comprar comida y eso también. cada partida importaba y ganar era cuestión de honor. Esta nueva manera de ver los videojuegos encendió la chispa del competitivo, que estaba a punto de explotar con fuerza. En 1998, Blizzard lanza StarCraft, un videojuego bastante reconocido por muchos, porque si me preguntas a mí, lo tuve que buscar nomás para el video. En términos sencillos, era algo así como un... ¿Cómo? Si me preguntas a mí, lo tuve que buscar nomás para el video. En términos sencillos, era... Ok, alguien que no sabe de StarCraft, ok. algo así como un juego de estrategia en tiempo real, como el Dota o el League of Legends. Guácala el League of Legends. Sí, pero puede hacer como 100 movimientos por minuto, no, mínimo. Para los coreanos, StarCraft era una obsesión nacional. Literalmente se volvió tan popular que empezaron a transmitir torneos por televisión nacional. Todo esto como si fueran partidos de fútbol. Ponme a mis Diablos Rojos de Toluca, son los chidos. Los primeros torneos importantes donde participaron jugadores coreanos a nivel internacional. Entonces, si sale por la tele, entonces es el deporte nacional que eligió Corea, entonces ya que tenían la infraestructura ya hecha, entonces, ok, ya entiendo. Ni siquiera salieron del país, los organizaron en Corea, como una especie de experimento para ver si los esports tenían futuro y eran rentables. Aunque de eso ya sabemos la respuesta. No. Técnicamente ahora mismo no está siendo tan rentable, supongo, se podría, de temporada baja quizás, no sé. Pero sí le trajo fama al mundo que Corea... Siempre hay un coreano que te va a ganar. La idea de que el gaming podía ser un espectáculo de masas. Y lo mejor de todo es que esto apenas era el comienzo. Y aquí nacen varias estrellas de los esports. De esas que no solo jugaban bien, sino que cambiaron los juegos para siempre. Uno de los primeros jugadores en destacar fue Boxer. Los que traigo puestos. Considerado uno de los pioneros absolutos del competitivo. Este tipo jugaba StarCraft a un nivel tan absurdo que no tardó en ser reconocido como uno de los mejores jugadores del mundo. ¿Cuánto movimiento por minuto? Coreano, del país que apostó por el talento de sus jugadores cuando el resto del mundo apenas ya estaba aprendiendo a instalar el juego sin instalar RAM extra. Pero aquí viene el dato que en esa época no habría luego ni siquiera internet que aguante en Latinoamérica como para que pueda jugar competitivo en primer lugar. Pocos conocen y que debería estar en los libros de historia. Boxer no solo fue una leyenda como jugador, también fundó un equipo profesional. Un equipo chiquito. Casi nadie lo conoce. SK Telecom. Chiquitito, nadie conoce League of Legends plagado. Faker. Espérate, papito, espérate. Tú todavía no vas. Sí, el mismo SKT T1 donde años después brillaría Faker, uno de los iconos más grandes en la historia de League of Legends. Así que, en resumen, Boxer caminó para que Faker pudiera correr. Y no fue el único, también surgieron otras leyendas coreanas de distintos juegos. Moon, jugador de Warcraft 3, fue 5 veces campeón nacional y ganó múltiples torneos internacionales. Flash, otro monstruo de StarCraft y luego de StarCraft, tuvo un 70% de win rate en su pico competitivo, algo que a día de hoy sigue siendo ridículo de imaginar. Un 65 ya está loco. Un 70 no te pasa. Estos jugadores no solo levantaron trofeos, 5% de Andrea. una industria y a su país. Sin ellos no existirían las ligas, los equipos, ni los millones de dólares que hoy mueven los equipos. Y es hermoso pensar que el origen de equipos como SKT T1 está ligado a la pasión de un jugador. Uno que solía jugar en ciber como todos nosotros. Uno que entendió, antes que nadie, que esto no solo era un juego, era el futuro. En la vida. Una cosa era dominar en casa, o sea, en Corea, pero los coreanos no querían quedarse a nivel nacional solamente. Querían salir, competir, devorar, demostrar al mundo que lo suyo no era casualidad. Y así fue como poco a poco empezaron a participar en torneos fuera de Corea y no solo a competir, sino a arrasar con el nivel internacional. Estamos hablando de eventos como los World... Es que, entonces... Hay mucha... Está nivelado el nivel de infraestructura y hay mucha más competencia interna
en cuanto a juegos hay, luego, o sea, el nivel del país en sí ya es de por sí alto, que cuando tratan de competir con otros que no sé, el top 1% de otro país sería como que el top 10% en Corea, probablemente. Por el nivel competitivo nomás. Porque es como, no sé, poner en un nido de monstruos. O sea, sacas de un nido de monstruos a un monstruo y le pones a pelear con otro nido de pequeños monstruos y ahí medio que le va a arrasar también, obviamente. Terrible comparación, pero bueno. Cyber Games, el SWC o la World Esports Games, donde empezaron a chocar con jugadores 2004, europeos, chinos, norteamericanos. Y parecía ser algo difícil, ya que era lanzarse a lo desconocido. Pero para sorpresa de muchos, Igual ganaban sin dificultad. Le reventaron porque saben el juego. Lo más impactante era que, sin importar el juego, los coreanos parecían tener un estilo distinto, más táctico, más agresivo, más limpio. Mientras en otros países se jugaba con reflejos y pura intuición, en Corea jugaban como si su vida dependiera de ello al 100%. Parecía como si estudiaran cada parte del juego meticulosamente. Sí, estudian totalmente el juego. Yo prefiero ser táctico y reactivo, creo. Pero ellos son de los que investigan todo. Por poco no podrían ver las métricas del código base del juego para poder entender mejor. Además, estos torneos en el extranjero ayudaron a que muchos jugadores coreanos se convirtieran en figuras globales. Empezaron a tener fans en Europa, en Estados Unidos, en China. Los saludaban en aeropuertos. Ay, como José de Oro. Los pedían en entrevistas y, más importante aún, empezaron a copiar su estilo. Porque salir a competir no solo les permitió ganar trofeos, también pusieron las reglas del juego. Literalmente, desde ese momento el mundo ya no solo jugaba, el mundo jugaba como Corea. No exagero cuando digo que los surcoreanos eran buenos, es que realmente eran los mejores del mundo, que si hablamos de la actualidad, lo siguen siendo en varios juegos. Una de las grandes razones de esta supremacía fue su cultura de disciplina, que es lo que te dije al principio del video. En Corea, si haces algo, lo tienes que hacer un 110% mejor, y si no, ¿110%? ¿Para qué lo haces? Ese nivel de exigencia combinado con una infraestructura tecnológica gigante para la época, como un ancho de banda impresionante y cibercafés abiertos a cualquier hora, creó el ambiente perfecto para entrenar todo el día. Pero lo más interesante sobre esto fue que no quisieron quedarse solo a nivel nacional, que como comenté hace rato, querían salir a dar nalgadas, sino que también veían la posibilidad de ir a otros países a competir, ya que el furor de los esports no solo existía en Corea, que aunque hubiese también en otras partes del mundo, los coreanos, pues, como dije, están rotos. Desde los primeros World Cyber Games. O sea, si le llama el interés a los coreanos, ya fue tu juego, entonces. Que era uno de los primeros y más grandes torneos internacionales de eSports. ¿Cómo? Desde los primeros World Cyber Games, que era uno de los primeros y más grandes torneos internacionales de eSports, que nació en Corea por el año 2000, pasando por torneos como el WEC o el... Perdón, no sé cómo decirlo. Los jugadores coreanos estaban exageradamente rotos contra la competencia internacional. Era muy común ver finales entre los mismos coreanos. Es que... ¿Cómo sería? Se meten con un approach diferente, imagino. Imagino que son el tipo de gente que van a investigar todas las reglas del juego y lo que cada personaje puede hacer y lo que cada personaje puede hacer contra otros personajes, la cantidad de tiempo. O sea, imagino que calculan y ponen estrategia y después recién juegan o testean mientras juegan. No sé, ¿sabes? Quizá la mentalidad en sí les da una ventaja que ni bien juegan por, no sé, 1 o 2 semanas, ya están al nivel de alguien que jugó 2 años y aprendió, no sé, aprendió de forma reactiva esos cálculos, ¿sabes? Creo que ahí está la diferencia, pienso yo. O sea, alguien podría, no sé, por experiencia propia, morirse no sé, a 3 golpes de cierto personaje, por ejemplo. Pero coreano, ni bien empieza a jugar, ya
ya va e investiga. Imagina ese tipo de cosas. Investiga ya cuántos golpes cada uno de estos personajes me pueden pegar antes de preocuparme yo, ¿sabes? ¿Cuál es la regeneración de este personaje? Imagino que ese nivel de dedicación es la diferencia. Yo no quiero meterme en esa forma de mentalidad. Creo que puedo entender un poquitito, pero no me quiero meter en esa forma de mentalidad. Aunque los torneos fueran en Alemania o en Francia. Imagínate, los jugadores viajaban a otros países con otro horario, con comidas distintas. No van a aprender a pedir idiomas que ni conocían y aún así ganaban. Mientras que otros países apenas empezaban. Es como la matemática, el jugar es universal, ¿no? Sin importar en qué país estés. Entender que era el entretenimiento en Quizás por eso Corea ya tenían coaches, ya tenían analistas, psicólogos, horarios de scrims, bootcamps, entre otras muchas cosas. Parecía que todo lo que para hoy en día... O sea, sí. Los entrenadores también podrían investigar la cosa también, ¿eh? Muchos equipos de esports es algo normal, era lo más extraño e innecesario del mundo para ese entonces. Resumido, cuando Corea compitió en el mundo exterior, no fue una entrada, fue una invasión. Fue una avalancha. Pero es porque, o sea, si ya salía en la tele los videojuegos, medio que... Imagino que así como, no sé, Brasil, Argentina, Paraguay, digámosle, idolizan el fútbol, supongo. A ese nivel cultural idolizan los videojuegos en Corea. Supongo que su gobierno habrá tomado la decisión hace muchos años que esa era la mejor vía de entretenimiento y desarrollo mental competitivo para, no sé, para distraer quizás la gente, es lo más eficiente. O sea, pues, trata de pensar de esa forma, o sea, trata de pensar lógicamente, ¿no? O quizás era la evolución natural, pero al ver que su gobierno le puso full infraestructura a eso, ahí sentí la intención, ¿sabes? Y para muchos, ahí fue... O sea, yo estoy sintiendo también que el internet estaba avanzando bastante en Paraguay, pero no la infraestructura que digamos. O sea, la decisión del gobierno cambia bastante el país, ¿eh? Cuando realmente se ponen las pilas, ¿eh? El mundo exterior no fue una entrada, fue una invasión. Y para muchos, ahí fue cuando los esports dejaron de ser un simple pasatiempo para pocas personas y se empezaba a convertir en un deporte serio, con estrategia, estructura y un estándar de excelencia que todavía hoy es difícil de igualar. Y como todos sabemos, viajar al extranjero para competir no es precisamente barato. Ay, dale like, tengo hambre. Pero fue gracias a las marcas y patrocinadores que muchos jugadores pudieron costear sus viajes, inscripciones e incluso vivir de esto. Así nació un negocio que, aunque era... Sí, los futbolistas también tienen su sponsor, también con su camiseta, con todos los patrocinadores que tienen de todo. Joder. Arriesgado, también tenía mucho potencial. Los jugadores comenzaron a agruparse en equipos profesionales o eran reclutados por organizaciones ya formadas. Estos equipos se encargaban de buscar patrocinadores que cubrieran gastos, ofrecieran un sueldo básico y financiaran todo lo necesario para competir en vendiendo todos los productos. Era la primera vez que podían dedicarse al 100%. O sea, es que hay todo una área, así, todo lo que sea computadora, todo lo que sea comida, todo lo que sea bebida prácticamente, ¿eh? Incluso el fashion prácticamente pueden... Es bastante... ¿Cómo sería? Económicamente viable, los juegos también. A los videojuegos, y eso sin preocuparse por cómo pagar la renta. Y por supuesto, para los patrocinadores era una apuesta, era un gran riesgo, ya que siempre apostaban en el saber si un equipo podría ganar o no, ya que no estaba tan claro en un principio quiénes iban a ser más rentables o si simplemente podían llegar a finales de eventos y torneos. Si los jugadores perdían en fases tempranas, la inversión no se recuperaba, y en esos casos, las marcas solían abandonar el equipo y pues buscar otro mejor, otro que incluso fuera mejor pagado por asegurar victorias. 3,000 varos a los Pumas. Que gane. Así que sí, era un negocio muy riesgoso, pero si el equipo ganaba o llegaba lejos en un torneo importante, la inversión no solo se recuperaba, se multiplicaba y con ello el modelo de esports profesional se usa como que apuesta hoy también.
Actualmente los jugadores surcoreanos que compiten en esports se les considera como empleados de tiempo completo, los cuales deben de practicar normalmente en cuanto a los contratos que tienen con los equipos, ya que sí, también cumplen un horario laboral, aunque ese trabajo sea aprender el LOL y ponerse a jugar, lo que muchos de ustedes hacen y no ganan nada, lo cual tiene mucho es que no es competitivo, güey. Solo jugar, pero eso es para otro video. Tenemos el ejemplo más popular de nada, lo cual tiene mucho más que solo jugar, pero eso es para otro video. Mucha Tenemos investigación. el ejemplo más popular de todos. Ahora sí, papito, vente. Faker. Vente, Faker. El mejor Música jugador de la de historia de adioses. League of Legends. Una leyenda viva que trabaja compitiendo en este juego. Con un contrato de más de 8 milloncitos de dólares. Y eso solo sería por un año. Así es, un sueldo millonario que no todo el mundo puede conseguir. Este siendo posible por su equipo T1 y los patrocinadores que pueden llegar a ser marcas bastante No sé, si tiene esa cantidad de plata, puede crearse su propio juego y ser el dios en ese juego solamente. importantes. Normalmente estos jugadores, además de sus sueldos, también tienen un estilo de vida bastante bueno, con entrenadores personales, dietas, psicólogos deportivos que pueden compararse a un estilo de vida de un atleta olímpico. Y como lo mencioné antes, para complementar, no solo juegan y ya, realmente tienen un entrenamiento bastante complicado de entre 10 y 14 horas diarias. O sea, ¿será que tienen equipos de investigación que buscan todos los detalles de un videojuego antes? O sea, en lo que entrenan, digámosle. Porque, digámosle, tienen como 100 campeones o algo. ¿Qué tan difícil sería hacer, no sé, una gráfica de... ¿Cómo sería? 100 personajes del level 1 al level 20. Y ponen así en investigan así una gráfica. Bueno, este personaje al level 1 te pega esta cantidad. Y ponen así una gráfica gigante. Digo nomás, ponen así una gráfica gigante que ponen así el promedio. O una gráfica así, ¿cómo sería? Que vaya de izquierda a derecha, de abajo a arriba, ¿sabes? Una línea diagonal, digámosle. Y ponen así, bueno, estos personajes son los más peligrosos al comienzo, estos personajes son los menos peligrosos al final, los más peligrosos al comienzo, menos peligrosos, o sea, si tienen estos ítems, a escala de esta forma. Imagino que todo tienen que investigar también, y la persona, y probablemente Faker es de los que ya saben, ya prácticamente. O sea, imagino que con solamente ver, no sé, 1 o 2 segundos el equipamiento de otros personajes, sería como leer las palmas a la mano cuánto de daño podría hacer y con qué combo le puede reventar o algo. Imagino que tiene todo calculado, ¿vale? Porque ese Faker es Dios por ahí, es Dios. Esto puede variar entre entrenamiento con el coach, con el equipo y también con las screens contra otros equipos. Lo cual para un adolescente o un niño puede ser lo de diario. Ponerte después de la escuela y ponerte a jugar a lo baboso. Pero recordemos que esto ya forma parte de un trabajo, algo mucho más complejo de lo que podemos imaginar. Aunque es cierto, no todo el mundo puede permitírselo. Por cada jugador profesional que puede vivir su sueño, hay otras cientos de miles de personas que no lo logran. Es un porcentaje bastante alto. Jodido, simplemente porque se quedaron atascados. Sí, porque hay muchísimos que juegan fútbol, pero no pueden llegar a nivel profesional tampoco, obviamente. Es lo mismo que en todos los deportes. Se considera deporte en serio los videojuegos allá, entonces la cosa. Por eso creo que va a ser difícil ganarles. Porque, bueno, la mentalidad y el enfoque es muy diferente. Bueno, porque vos que estás jugando por diversión un juego y que te querés meter en competitivo, bueno, creo que no podrías competir con alguien que de por vida ya estuvo pensando que competitivo es como meterse no sé, en una laguna llena de cocodrilos o algo. Menores y no dieron el nivel. O porque no aguas. Simplemente porque se quedaron atascados en ligas menores y no dieron el nivel. O porque no tuvieron las mismas oportunidades que otros jugadores sí tuvieron para poder escalar, como contactos y esas cosas. Esto también conllevando una presión horrible sobre un riesgo bastante alto, dejando estudios. Pero la cosa también es que entre Corea van a encontrar los oponentes a full para alzar más el nivel de competencia, la cosa también.
y familia de lado para intentar llegar a ser uno de los mejores. Pero esto tiene casi el mismo porcentaje de éxito que convertirse en un jugador profesional de fútbol, finalizando con que el 1% de toda la población que intenta asumir ser el mejor en un videojuego competitivo logra obtener esa vida y solo preocuparse en ese aspecto. La decadencia, señora, la decadencia. Hoy en día ser pro player ya no es visto como un hobby y tampoco es algo raro. Para muchos jóvenes coreanos es un sueño tan válido como ser futbolista o estrella de K-pop. Estrella que eso no es solo porque el gaming está de moda, sino porque ahora existen caminos reales para lograrlo. Academias especializadas, programas de scouting e incluso YouTube. Escuelas que combinan estudios normales con formación en esports. Y aunque algunos papás siguen pensando que estar frente a una pantalla todo el día es perder el tiempo, la percepción ha cambiado mucho en Corea. Hay más tolerancia. O sea, después de la pandemia imagino que cambió muchísimo la cosa también, Más apoyo. Imagino que estarán viendo más competencia probablemente. Pero igual es diferente porque o sea, los países asiáticos ven mucho más diferente la forma de dominar un juego comparado con lo reactivo o instintivo que podría ser fuera, ¿sabes? fuera de Asia, ¿sabes? Y más información sobre todos los beneficios y riesgos de esta carrera. Pero muchos de estos chicos se obsesionan con rendir y no todos tienen las herramientas mentales para lidiar con la presión. Es un ambiente donde si no ganas, no existes. Y eso puede dejar secuelas emocionales. Para algo está el psicólogo, ¿verdad? El fenómeno de los esports no solo infectó a Corea. Realmente en varios países como China, Estados Unidos, gran parte de Europa y Latinoamérica también tienen una chispa competitiva la cual demuestran en sus propios torneos regionales. Cosa que al día de hoy es muy común, tanto como casas gamer con setups caros, que son más caros que tu carro. La silla gamer nomás ya es más caro que mi composamente. Escuelas de esports desde la secundaria, gobiernos creando ligas nacionales y marcas grandes metiendo ¿sabes que nunca llegué a ver una escuela o universidad de YouTube que digamos un poco, Yo como si fueran los Pumas de la UNAM. Empresas de otras regiones invierten en infraestructura de esports, ligas nacionales, academias, etcétera. Cosas que facilitan. O sea, igual Latinoamérica creo que es difícil que pase eso porque tenemos fútbol, ¿sabes? Tendrían que buscar un país que no tenga un deporte nacional, pero que tenga acceso a la infraestructura como para meterse en juegos. ¿Singapur? Podría ser, ¿no? O sea, países más o menos hacia... ¿Sabes que yo no sé tanto así Singapur ahora que pienso? Me voy a googlear después. Al mundo de los esports, ya que estos son un negocio relativamente nuevo en varias regiones y tiene un gran futuro, además de ser bastante rentable. Tenemos grandes ejemplos como lo son el Evo, que es un evento gigante en el cual bastantes jugadores profesionales van a competir en distintos juegos de pelea. Y en este evento también vienen competidores con patrocinadores de grandes marcas y equipos, muchos no vienen solos. Fútbol nomás dice Singapur. O también está el Worlds del League of Legends, el cual es un evento tan gigante que cada año genera cada vez más rating y cada vez más gente se interesa en este gran mundo competitivo. Aunque... ¿Qué andas cantando de un torneo? ¿Qué es eso? Chino LOL, nadie lo quiere ver, güey. Aunque Corea sigue siendo un monstruo, el dominio absoluto se acabó. Hoy en día hay monstruos en todos lados. China metió miedo con equipos... Sí, porque hay suficiente información de los coreanos, supongo se podría decir. O sea, ¿cómo sería? Ellos pueden memorizarse todo el juego, pero la competencia solamente tienen que memorizarle a ellos. Solamente le tienen que memorizarle a los coreanos y qué es lo que les gusta usar. O sea, leerles psicológicamente, nomás es la cosa. Y hacer lo que no les gusta es más fácil que tratar de llegar al mismo nivel de obsesión. Es como, no sé, yo no necesito ser un super pro en todo tipo de armas. Solamente tengo que, no sé, tirarle una planta desde tercer piso mientras está caminando justo cuando va caminando su cafecito de la tarde, ¿verdad? Mi comparación es re mala, pero entienden mi punto, ¿no? O sea, podría ser un super francotirador, super pro el tipo, pero una plantita y ya ripé, aquí sí.
piensa que usa un campeón en forma plantita y le revienta, digámosle, porque es lo que más le desagrada jugar contra, digámosle. O sea, uno busca las maneras de contrarrestar, ¿sabes? Como Invictus Gaming y Eduardo Juegos. Europa se puso serio con G2, Fnatic y Vitality. Y Norteamérica, bueno, Fnatic. Pues le echan ganas, ¿no? Están entretenidos. Incluso Latinoamérica, que antes solo aparecía para hacer bulto. Brasil arrasa porque son súper agresivos. Ahora tiene jugadores top en Valorant, Counter-Strike, League of Legends, Wild Rift, etc. Hay apoyo, solo falta talento. La realidad es que falta mucho. Necesitamos infraestructura, no podemos competir si tenemos 500 de ping, obviamente. Mucha infraestructura aquí en Latinoamérica. Por eso somos infraestructura. La realidad es que falta mucha infraestructura aquí en Latinoamérica. Por eso somos tan malos. Pero eso también es... No, pero Paraguay tiene internet súper bueno ahora, ¿eh? Vengan a Paraguay. Es broma. Para otro video. Incluso hay coreanos que se fueron a otros países como coaches o jugadores para mejorar escenas extranjeras. Corea lo tiene todo. Corea es clave. Ya no existe un solo estilo dominante. Les contratan más de Corea, pero la cultura es difícil de cambiar como para que un coreano te enseñe tampoco, ¿eh? Lo que hay es una mezcla riquísima de ideas, estrategias y formas de competir. Lo coreano sigue siendo top, pero ahora convive con lo chino, lo europeo, lo gringo y lo latino. Corea fue el origen, pero ya no es el único escenario. El competitivo hoy es global, diverso, exigente y más humano que nunca. Lo que empezó como un pasatiempo en cafés de internet, hoy es una industria que conecta. Igual pienso que es como pelear contra una IA del siguiente nivel, probablemente Corea. Yo no sé qué tanto habría personalidad en el modo de gameplay, se podría decir, en cuanto a Corea. Debería quizás analizar más, pero eso ya es demasiado para mi capacidad mental como para ir a investigar tampoco, ¿eh? Culturas, historias y sueños, porque sí, ya no se trata solo de jugar, se trata de quién está dispuesto a ir hasta el final, y Corea lo ha demostrado, y lo seguirá demostrando, aunque, quién sabe, tal vez alguna región nos dé la sorpresa. Brasil. Llegué a ver cosas bien épicas. No, Perú no. Brasil lo que pienso que podría ser más cosas increíbles, siento. Simplemente por algunos cuantos videos competitivos de FPS que he visto. O sea que es deporte nacional. Ahí ya se resolvió mi duda ahí prácticamente. Épico. Corea. O sea, con la pandemia al menos habrá mejorado la infraestructura y ahí hay más competencia, imagino yo. Ojalá que ahí lo que sea la razón por la que hay más competencia en el mundo. Que ahora sí tenemos infraestructura para mandarle a la mierda, ¿eh? Digo yo. Aunque, no sé, no hay tantos juegos nuevos competitivos que conozca últimamente. Quizá no estamos estancando en juegos competitivos grandes, se podría decir. O quizás cuesta demasiado nomás llegar a ese nivel de tener esports en algún juego porque cuesta mucho los servers o algo. Complicado. Digo yo, además que con la IA es como que todos los servers se están ocupando la IA prácticamente. Como para estar preocupándose por juegos o algo, ¿no? Quizá sube el precio, no sé. Digo nomás. Mi sello. Pero, ¿cómo sería? Paraguay mejoró bastante el internet, ¿eh? Aunque no crean, probablemente yo debo de tener como menos de 100 ping, menos de 100 de latencia o ping en League of Legends, seguramente ahora mismo. Podría ser pro en algún juego simplemente porque no tengo casi nada de ping y tengo una buena pantalla. Pero no, ¿sabes? No me meto en esos juegos. Quizás si hubieran unas 4 personas que me hinchen a jugar League of Legends jugaría, pero no. Bueno, eso nada más. Entiendo, ¿verdad? Es porque designaron como deporte nacional. Entiendo, ¿verdad?
Me solucionaron las dudas, mío yo. Súper pro, qué pro. Chao, chao.